Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a este podcast llamado Es Palabra de Dios. Quien les habla, el siervo del Señor Steven Risco, un día más para poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. Hoy con un pequeño tema llamado los frutos del Espíritu. Así que antes de comenzar y poder meditar la palabra, yo te invito a que podamos orar y que dejemos que la presencia de Dios pueda abrirnos el entendimiento y darnos la sabiduría para discernir la Escritura. Oramos. Padre, yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido que seas tú arrancando de nosotros toda raíz de amargura, de fastidio, toda cosa que estorba, que no podamos entender la palabra, que no podamos guardar la palabra en nuestro corazón. Entregamos toda raíz de amargura, de odio, de resentimiento, de fastidio, de falta de perdón, y te la entregamos en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús ya lo pagó con su sangre derramada en la cruz. Límpianos, ayúdanos, libéranos en el nombre de Jesucristo. Permite que podamos entender lo que tú quieres que entendamos de la palabra, Señor, mas no lo que nosotros queremos entender, y que sea el poder de tu Espíritu Santo virtiendo sobre nosotros sabiduría de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos en Cristo Jesús, Dios me los bendiga. Muy bien, yo te invito a que vayas conmigo a las Escrituras. Y hoy día quiero invitarte a que leas Gálatas 5. Y vamos desde el 16 con el tema la obra de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Esta palabra es leída en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me voy a saltar algunos versículos porque hoy día quiero hablar específicamente de algo muy importante, que es el fruto de la paciencia. El fruto del Espíritu en la paciencia. ¿Sí? Dice así, 16, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Ahora de la 16 me voy a saltar a la 22 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén y amén. En la parte de arriba, en la parte 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagéis los deseos de la carne. La palabra de Dios es específica cuando te habla o bien que hay dos caminos: o bien estás o andas por el camino del Espíritu, o bien vas por el camino de la carne. Si tú vas por el camino de la carne, estás tirada a tu pensamiento, a tu deseo, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a cerrarte en las cosas que tu carne desea. Si tú escoges el camino de la carne, ese es el camino de la carne, ¿sí? Tirado a seguir otras tendencias, a seguir las tendencias del mundo, todo lo que le encanta a la carne, las luces, el lujo, las cosas fáciles, etcétera, etcétera, etcétera. Mas si andas, que es el segundo camino, mas si andas en el Espíritu, estamos hablando de que te puedas llenar del Espíritu. Y que te puedas alimentar de ese alimento espiritual. Y estoy hablando ya específicamente de el leer y meditar la palabra de Dios. Leer y meditar la palabra de Dios, porque no solamente es leer la Biblia, las Escrituras, sino es meditar, poder pensar, analizar, quedarte pensando en lo que has leído.
y qué es lo que el Señor quiere hablarte por medio de ese texto que has leído. Entonces tú estás meditando, no solamente lo lees y dices, bueno, ya leí la Biblia y se acabó. No es así, el meditar la palabra. Lo otro también que es muy importante para andar en el Espíritu y estar lleno del Espíritu es orar, y no solamente por tus necesidades, sino orar por las cargas que llevas en tu corazón y que tú sabes muy en el fondo que hay un odio, un rencor, un fastidio, una falta de perdón. Orar por sabiduría, porque la palabra lo dice, todo aquel que es falto de sabiduría, pídala. Pida entendimiento, pida discernimiento, no solamente ore por las necesidades que todos los días tenemos, sea económico, sea de repente un tema de enfermedad, sea un tema familiar. Pida por las cargas que hay dentro de usted, lo espiritual, pida por sabiduría, entendimiento y discernimiento. Alabar también es parte de llenarnos del Espíritu, y es alabar a Dios exaltando con tu boca que Dios es poderoso, misericordioso, que Él es el que nos levanta, nos ayuda, nos bendice, y en la manera en que tú le exaltas, le alabas, no solamente con cánticos, escuchando una alabanza en el celular o de repente en tu speaker, no, sino que el hecho de poder alabarlo, glorificarlo, exaltar su nombre, es muy importante. Entonces, estas tres cosas van a servir de alimento para que tú estés lleno del Espíritu y recibas la dirección y lo que necesitas espiritualmente. Ahora, yo me quiero centrar en uno de los frutos del Espíritu, y es la paciencia. El tema de hoy es la paciencia. Fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Cómo vas a dar el fruto de la paciencia? Me quiero centrar en esa parte. Muy bien, entonces yo te invito a que vayas a Romanos 5:3 y vamos a leer esta parte que dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Cómo se va a dar el fruto de la paciencia? Romanos 5:3 nos está diciendo que la tribulación produce paciencia. Nos está explicando la palabra de Dios. Y si tú buscas en un diccionario el significado de tribulación, es sentir preocupación, pena, sufrimiento, tristeza, aflicción, amargura por cualquier circunstancia difícil que estés pasando. Ese es el significado de tribulación. Ahora quiero que vayamos, porque la palabra sigue hablando sobre el tema de la paciencia y cómo se consigue. Y esto está en Santiago. Vamos al libro de Santiago y vamos a lecturar Santiago 1, 2 y 3, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces acá nos está queriendo dar a entender que la prueba de tu fe produce paciencia. Y si tú buscas en un diccionario el significado de prueba, es una persona que está sometida a un examen, a experiencias o adversidades que confirman su valor, eficacia, verdad y resistencia. El significado de ser probado, prueba, específicamente en el diccionario por una persona, una prueba por una persona, ser probada, persona que es sometida a un examen, experiencias o adversidades que confirman su valor, eficacia, verdad y resistencia. Entonces yo quiero plantearte
este proceso sobre el tema de poder dar el fruto del Espíritu en la paciencia, ¿sí? La palabra dice que Dios prueba el corazón del hombre, ¿sí? Entonces yo lo grafico de esa manera. Dios te prueba poniéndote una situación de tribulación que puede ser, como ejemplo, una enfermedad, una necesidad, una escasez, un problema en el matrimonio, problema con los hijos, problemas familiares, primos, tíos, sobrinos, padres, abuelos, la pérdida de un ser querido, etcétera, la situación, la tribulación que estés pasando en ese momento, con el propósito de que veas el fruto de la paciencia. ¿Y cómo consigo el fruto de la paciencia? Cuando a pesar, escúchalo, cuando a pesar de estar en un tiempo de tribulación y pruebas diversas, la llenura del Espíritu que esté en ti te va a ayudar a superar esta situación, esa llenura que hablaba al comienzo, que es ser llenos del Espíritu y no estar guiados por la carne, ser llenos del Espíritu. Esa llenura del Espíritu te va a ayudar a superar esta situación sabiendo esperar confiado en Dios, que es tener fe. Esperar confiado en Dios es tener fe, que todo va a estar bien, de una manera paciente. Entonces, en la manera que tú te llenas del Espíritu, eso te va a ayudar para poder superar la tribulación o la dificultad o la prueba que estés pasando, estando confiado en fe en que Dios te va a ayudar, sobre todo pacientemente. ¿Y cuál es el significado de paciencia? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Te lo vuelvo a repetir. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, no dejando que entre a tu vida preocupación, tristeza, sufrimiento y amargura. Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. Si la palabra dice que Dios prueba el corazón, déjame decirte que ciertas situaciones de tribulación y pruebas se van a presentar en tu vida para que veas tú el fruto del Espíritu Santo. Veas el fruto del Espíritu. Entonces yo quiero que entiendas que esas situaciones se prestan para que tu corazón sea probado y en tu fe puedas permanecer y superar esta prueba, sabiendo que lo que te va a ayudar es cuando estás lleno del Espíritu y el Espíritu te guía y te da paz y te da confianza y te da el fruto, la paciencia de saber esperar pacientemente, sin alterarte, sin dejar que entre a tu vida la preocupación, tristeza, sufrimiento y amargura, para que tú puedas superar esta prueba. Y al superarla, tú vas a recibir el fruto del Espíritu, que quiere decir que eres una persona paciente. Entonces, esta es la manera, meditando la Escritura, que yo en este día te estoy explicando cómo nosotros damos el fruto del Espíritu. Así que mi hermano, mi hermana, todos estamos invitados a poder crecer en el Espíritu. No te olvides la invitación que se hace en el libro de Gálatas, que dice andar en el Espíritu y no en la carne. Todos estamos en una lucha continua para poder dejar nuestra carnalidad y poder poco a poco llenarnos del Espíritu. Es un proceso, pues no lo dudes, para todos es un proceso.
y cada uno va a ir creciendo en ese proceso en la manera que tome su decisión de ir despojándose más de la carne, de su voluntad, de su deseo, y dejando que la palabra comience a limpiar tu vida, buscándolo en oración, alabando al Señor de tal manera que dejes que el Espíritu tome el control por completo en tu vida y te pueda guiar por medio de la verdad que es la palabra de Dios, para que cuando se presente la tribulación o la prueba, cualquiera que fuera, desde la más pequeña hasta la más grande, por decirlo así, tú puedas tener fe y confianza de que Dios te va a ayudar en esa tribulación, en esa prueba, de que tienes que mantener la paz y tu fe depositada en Dios, y sobre todo hacerlo de una manera pacientemente, ¿sí? Que es tener la capacidad de soportar sin alterarte y no dejando en tu vida que entre la preocupación, la tristeza, el sufrimiento, la amargura, sino simplemente esperar pacientemente. Y de esa manera tú vas a adquirir ese fruto se va a añadir a tu vida. Y van a decir, y te van a ver, van a decir, wow, fulano ha aprendido a andar en paciencia, a pesar de que hay problemas y situaciones que pueden tenerlo tribulado y desganado y amargado y entristecido, y hasta podría enojarse con Dios y dejar de ir a la iglesia y sentirse fastidiado. Él está manteniendo la fe y la paciencia, y su confianza es Dios, y se ve que está alcanzando la solución y va a llegar al punto, como dice, no hay prueba que Dios no ponga que con la misma no te dé la solución, y en el momento y en su momento va a poder ganar el fruto de la paciencia, y la gente lo va a ver, porque lo va a ver retratado en tu vida, en una situación, en una molestia, en cualquiera que fuera, va a ver algo en ti que no te va a atormentar, ni te va a preocupar, ni te va a amargar, sino que vas a mantenerte pacientemente sin alterarte. Y ahí tú te vas a dar cuenta que la persona ganó el fruto de la paciencia y está dando ese fruto, y que todo es para la honra y la gloria de Dios, y por la llenura del Espíritu que está continuamente buscando y poco a poco despojándose del deseo de la carne. Así que, mis hermanos en Cristo Jesús, este es el aporte que damos por medio de las Escrituras, para poder darnos cuenta que muchas veces de las cosas que pasamos continuamente son parte de un plan perfecto que tiene Dios para probar nuestro corazón y para hacernos crecer poco a poco. En la situación que tú te encuentres, en las cosas que tú vayas dando poco a poco, déjame decirte que toda la vida no vas a estar enfermo, que toda la vida no vas a pasar situaciones difíciles en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio. No siempre va a haber escasez, va a haber tiempos de buena cosecha, donde vas a recoger mucho, abundantemente, rebosantemente. Va a rebosar, va a desparramar, entre comillas. Pero son etapas y procesos que el Señor abre para poder crecer, y aunque en ese momento no lo entendemos, porque muchas veces reaccionamos más en la carne que en el espíritu, pues la carne siempre tiene a amargarse, a fastidiarse, a ofenderse, a querer tirar la toalla, a querer rendirse. Pero Dios tenga misericordia de nosotros y nos siga abriendo el entendimiento para poder seguir buscando de su presencia, y dejar que su presencia, entendimiento, discernimiento pueda tocar nuestra vida, y entendamos cómo Dios actúa en nosotros para nuestro crecimiento como sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Será hasta otra oportunidad. Dios te bendiga. Shalom.